Saludo a todos los oyentes allí donde se encuentran. Vamos a abordar ahora un submódulo del módulo dedicado al análisis de la durabilidad de la madera y hago la recomendación de ver primero el módulo 3.1 antes de entrar a ver este módulo. En este vamos a hacer una serie de ejemplos prácticos del uso de la calculadora Madexter que hemos diseñado en el INIA en colaboración con la Universidad de Córdoba, con Maderia y con ITIN para la asignación de las clases de usos, para que esa asignación de clases de uso que hemos visto en el submódulo 3.1 sea muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es abrir la hoja de cálculo Excel y eliminar toda selección previa. Esta hoja de cálculo bajo demanda se puede enviar sin ningún tipo de problemas. Si solicitamos la contribución de todos los usuarios para que todos los problemas que detecten con su uso nos lo hagan saber y así optimizarla. Hasta ahora, y lleva ya operativa 3 años, ha dado un resultado muy bueno, los cambios han sido menores y las asignaciones que se obtienen son francamente sólidas. Esta es la hoja de cálculo. Tienen que ustedes fijarse que todas las selecciones estén quitadas, ¿vale? Porque si no puede estar dando lugar a algún cálculo equivocado. Bien, vamos a hacer un ejemplo que vamos a suponer que tenemos una vivienda en primera fila de playa. Vamos a considerar dos localizaciones distintas, Coruña y Santa Cruz de Tenerife, en las cuales vamos a analizar las clases de uso de aplicación. Tanto en la zona de interior de la vivienda, vamos a suponer que la vivienda está climatizada, tiene una baja ocupación y que, es decir, no es una lavandería ni nada parecido y que, por lo tanto, se asigna a una clase higrométrica tipo 3. Ver el módulo 3.1 para explicaros esto. El segundo tipo de elementos que vamos a analizar va a ser todo lo referido al pilotaje de la casa, todos estos, el propio pantalán, que va a estar sometido a la acción del agua marina. El tercer tipo de elementos que vamos a ver es el suelo exterior, que vamos a utilizar tabla de 22 milímetros con aristas redondeadas y uniones ventiladas, es decir, las tablas están separadas entre sí al menos 6 milímetros y longitudinalmente también tiene una pequeña separación, en definitiva, para que las tablas estén ventiladas en sus 4 caras. También vamos a analizar los elementos que se encuentran bajo cubierta, todos estos que están por aquí, en fachada, todos estos, en la zona del porche y demás, y lo mismo en la zona exterior. Bien, pues vamos a suponer que el viento dominante de lluvia es de mar y en función de todo esto, pues vamos a empezar a proceder. Vamos a ver en primer lugar los elementos ubicados en el interior de la vivienda. Normalmente esto ya sería asignable directamente a clase de uso 1, pero vamos a utilizar la calculadora para que vean que ustedes que funciona. Elegimos interior seco, la zona de la Coruña, estabilidad climática no aplica, espesor del elemento no aplica, los aleros no aplican, la distancia al suelo no aplica, estamos en zona de interior. Y lo mismo hacemos en Santa Cruz de Tenerife, será igual, lo único que hacemos es que cambiamos la localización. Y entonces los valores que nos da es del ISK es 1 en La Coruña y también 1 en Tenerife y nos asigna a clase de uso 1, a clase de uso 1. Bien, es básicamente lo que nos obtendríamos aplicando directamente la norma. El segundo ejemplo, vamos a ver el pilotaje de la casa y del pantalán, es decir, de la terraza que tiene la casa al cual le llega a tocar el agua del mar. Bien,
En este caso, la calculadora no es de aplicación porque en contacto directo con el agua marina, directamente hay una asignación a clase de uso 5. Su uso 5 son todos estos elementos y también todos estos elementos en la marea puede llegar a mojar o incluso el oleaje fuerte puede llegar a mojar, es decir, toda la zona de afectación del agua marina. El tercer tipo de elementos, el suelo de la terraza exterior. En la Coruña vamos a utilizar la hoja de cálculo. Entonces, definimos una localidad exterior, ponemos La Coruña, estabilidad climática. Vamos a considerar severa, aquí lo vemos severa porque está sometido al viento dominante de lluvia que es del mar, es decir, la terraza exterior, recordemos que mira mar y por lo tanto está sometida al viento dominante de lluvia. El espesor del elemento, asignamos como tipo de elemento la madera maciza, como espesor pequeño, ya que se trata de una tabla de piso que es inferior a 28 milímetros. Hemos dicho que la tabla que vamos a utilizar es de 22 milímetros. Por lo tanto, utilizamos madera maciza y el espesor del elemento es pequeño. Ustedes dicen, bueno, ¿esto por qué digo que es pequeño? Se van ustedes aquí al tema de la leyenda y verán que hay una tablita en la cual para espesores menores que 28 milímetros dice que es pequeño. El factor de aleros, cornisas y demás no son de aplicación y por lo tanto ponemos que no aplica, no aplica y no aplica. Y en cuanto a detalles constructivos, seleccionamos carpintería horizontal, estamos en un suelo. Y como tipo de diseño ponemos bueno, ya que según el proyecto hemos construido el suelo con tablas ventiladas por sus 4 caras, separadas entre sí 5-8 milímetros y con una determinada caída mínima de 4%. Es decir, que no hay acumulación de agua y que las tablas efectivamente se pueden mojar, pero se van a secar fácilmente y en sus 4 caras. Bien, pues en Coruña ya ven aquí que nos obtiene un valor de 4 y que nos asigna a una clase de uso 3.2. Si lo hacemos lo mismo en Santa Cruz de Tenerife, cambiamos simplemente esto de Santa Cruz de Tenerife, nos da un valor característico de la exposición del 3,2, lo ven, y una asignación de clase de uso 3.1. Ya ven que Coruña la asignación es más estricta que en el caso de Tenerife, donde el clima es más suave, pero las condiciones de borde son exactamente iguales. El cuarto tipo de elementos que vamos a evaluar es la fachada exterior. En este caso, del porche sometido a viento dominantes de lluvia, es decir, el que mira al mar. Bien, pues entonces estamos al exterior, vamos a ver la situación en Coruña. La severidad climática es severa porque está sometido al viento dominante de lluvia. El espesor del elemento, hemos hecho un entablado, de madera, de pequeño espesor, y le asignamos madera maciza, pequeño espesor, porque las tablas son inferiores a 28 milímetros. Más factores, aleros y cornisas. Asignamos, los factores KS4 y KS5 no son utilizables, pero el tema de los aleros, aquí lo vemos, seleccionamos expuesta, ¿vale? Es una zona que está expuesta, porque la fachada bajo análisis está expuesta al viento dominante de mar y como el alero es de 2,5 metros y su longitud del alero es mayor que incluso que la altura de la fachada, pues toda la fachada está protegida. La distancia del alero es mayor que la altura de la fachada y por lo tanto vemos que aquí la distancia del alero es mayor que la distancia al alero es mayor que el propio alero. Bien, entonces nos da un valor característico de 2,8 y una clase de uso de 3.1. Lo mismo hacemos en Santa Cruz de Tenerife, cambiamos la asignación Santa Cruz de Tenerife y nos da un valor de posición característico de 2,3 y una asignación de clase de uso 2, como corresponde a una zona con un clima menos húmedo que es el de Coruña.
Y ahora vamos a hacer la fachada exterior, la trasera, que ya no está, que no hay alero, ni tiene, ni está expuesto a viento dominante de lluvia. Lo mismo, nos vamos al exterior, Coruña, severidad climática no es severa, consideramos que es elevada porque no está sometido al viento dominante de lluvia, pero sí estamos muy cerca de mar. Esto queda muy bien explicado en la leyenda. Si entran ustedes en esta pestañita, verían que ahí está perfectamente explicado en una determinada tabla. Como factor de espesor de elemento, le decimos que es reducido, que es pequeño, porque la tabla que hemos utilizado es de espesor inferior a 28 milímetros. Y los factores, aquí no hay alero, por lo tanto este no aplica, la distancia al suelo en este caso no aplica, y los detalles constructivos pues no aplican porque estamos en una situación en la cual no hay acumulación de agua de ningún tipo. Si quisiéramos, podríamos ponerle una carpintería vertical y un factor excelente o bueno, y verían ustedes que que no existe variación en ninguno. Esto nos da un valor de 3,7, aquí lo ven, y una asignación de clase de uso de 3,2. Para Tenerife, lo mismo, lo que haríamos todo igual, salvo la asignación de localidad, y nos da un valor característico de 3,0 y una asignación a clase de uso 3,1. Este es, en definitiva, el resumen de todos los elementos, cómo se han ido asignando. Esto habría que repetirlo para todos los elementos que no fueran acumulables, es decir, cuyo comportamiento fuera ligeramente distinto. Y luego ustedes lo que hacen es tocan en la pestaña informe, cada uno de estos elementos, cada una de estas casillas, le va a salir un informe. Ustedes ahí pondrán su logo, pondrán su nombre y apellidos, la fecha, etcétera, y firman. Y entonces verán que aparece el letra de la obra, elementos de fachada, que es el último que hemos puesto, 5, no es puesta sin alero, te da todos los factores que has utilizado y te asigna clase de uso. Esto lo podrías meter perfectamente en un proyecto, de tal manera que luego ya el constructor supiera que en este caso los elementos de fachada 5, todos estos de aquí, en Santa Cruz de Tenerife corresponden a una clase de uso 3,1 y suministraría o una madera naturalmente durable o una madera tratada para esta clase de uso. Bien, como ven, el sistema es bastante simple, no tiene mayores complicaciones y yo creo que objetivamente les lleva a unas asignaciones de clase de uso muy simples que además ustedes pueden perfectamente documentar. Pues muchas gracias.